El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Eres precioso, Señor. Eres maravilloso, Señor. Eres el aliento de vida, Señor. Y te proclamamos como nuestro Dios todopoderoso, Señor. Como el Dios que nos cuida, que nos alienta, Padre. Que tiene palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Que nos permite, Señor, el levantarnos en este día, el agradecerte, el reconocer que estás a nuestro lado, Señor. El reconocer, Señor, que tu amor inagotable es el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos dirige, el que nos permite, Señor, el poder disfrutar de tu amor, de tu paz. Enséñanos de tu palabra, Señor. Queremos agradarte, Señor, con nuestra vida. Queremos aprender a vivir para ti, Señor, a reposar en ti, a llevar nuestros pensamientos a ti, Padre, a poder disfrutar de esa grandeza, de ese amor y esa bondad, Padre. Porque tú eres el Rey precioso, el Dios soberano, el Dios maravilloso, Padre. Háblanos en esta mañana a través de esta palabra. Que sea luz, Señor. Que sea, Señor, aliento de vida, paz a nuestro corazón. Pero también desafío para nuestra vida, Señor. Para salir de la rutina, para, Señor, poner, Señor, aliento de vida, Señor. Gracia infinita en todo lo que hacemos, Padre. Y tu respaldo, Señor. Tu poder sanando, Señor, restaurando, Señor. Dándonos aliento, gracia, bondad tuya, Señor, en todo lo que emprendemos, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, Padre. Muchas gracias te doy por ese tiempo, por tus hijas, por tus hijos, por cada persona, Señor, que tú has llamado y que han atendido a ese llamado tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque no podemos solo. Te necesitamos, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, que la presencia de Dios te traiga siempre aliento, vida en todas las cosas que tienes preparado o que tienes pensado hacer en este día. Pero siempre, mi hermano, confiado en esa bondad y en esa misericordia que podemos entender que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y me parece que eso es maravilloso. Hoy quiero compartir un tema que me parece bien interesante para nuestra vida y lo que yo siempre digo, preparen su corazón, dígale, Señor, presento mis necesidades, presento todo aquello que hay batallas dentro de nuestro corazón, en nuestra vida, y sobre todo poder entender el llamado que Dios nos ha hecho, utilizar los recursos espirituales que Dios nos ha dado, pero también los desafíos o mejor, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y quiero ir al libro de Efesios, al capítulo 4, versículo 17 al 24. Es un pasaje donde narra lo que Dios espera en nosotros. Y siempre, como digo, hay cosas que Dios ya hizo por ti, ya hizo por mí. Como es entregarnos la victoria, como es perdonarnos, como es redimirnos, como es la oportunidad que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de acercarnos al Padre, de recibir bendición. Y hay una cantidad de bendiciones que a veces las ignoramos, pero es el motivo de oración que muchas veces yo le digo al Señor: Padre, revélanos lo que tú has hecho en nosotros, la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, las oportunidades que tenemos en Él, para ponerle sentido realmente en nuestra vida. Cosas que Dios nos ha regalado, son muchísimas. Algunas de ellas recordamos, otras de pronto ni siquiera entendemos o nos hemos propuesto en buscar de ellas. Pero también hay cosas que Dios espera en nosotros. No es solamente, a veces entramos nuestra vida en recibir, en ese solamente pedirle al Señor, y lo pedimos porque somos sus hijos. Pero pienso que en la vida cristiana también tenemos etapas de desarrollo donde no toda la vida nos podemos quedar como niños. La característica de un niño es que siempre está pidiendo. Y tal vez muchos de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan y que
tenemos hijos o hemos cruzado por la etapa de diferentes edades de nuestros hijos. Hay una etapa en ellos, aún algunos hasta edad adulta, es solo dame. No sabemos de dónde saca el padre y la madre para sostener a sus hijos. Ellos lo único que vienen a pedirle a los padres es para cubrir sus necesidades. Bueno, algo parecido nosotros hacemos con Dios en cierta etapa de nuestra vida. Algunos siempre vienen con peticiones delante de Dios, y eso está bien, porque pues la Biblia nos permite, la palabra de Dios nos permite, Dios nos ha enseñado a que traigamos todas nuestras peticiones, nuestras necesidades directamente a Él, sabiendo que Él es poderoso para hacerlo. Pero, ¿qué de lo que Él espera de nosotros? Yo digo que si alguien sabe invertir en algo, es Dios, y Él ha invertido mucho en ti, en mí, y espera los resultados producto de toda la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, de enseñarnos, de compartir esa palabra, de recibir esa palabra, de liberarnos, de ayudarnos, de sanarnos, de todos los beneficios que tenemos como hijos, de la herencia, y he hablado de algunos espacios de la herencia que hemos recibido de parte de Dios, pero ¿qué de nosotros? ¿Ha habido realmente una transformación, un cambio al tener esa revelación, ese conocimiento de Dios, todas esas preciosas promesas que nos da de acercarnos a Él, de ser perdonados? Y bueno, sí, gracias, me perdonaste, Señor, pero no hacemos absolutamente nada por hacer los cambios. Y la peor equivocación que muchas veces tenemos es pensar que Dios también va a hacer cosas en nuestra vida que nos corresponde únicamente a nosotros. Y justamente ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24, que voy a leer esta porción, nos habla de algo que es un consejo que nos da el apóstol Pablo, pero también es una expectativa de lo que Dios espera en nosotros. Escuche cómo dice, Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza, dice ahí al final de la palabra, el versículo 18, de su corazón. ¿Qué les ha pasado a ellos? Mira lo que dice el versículo 19. Los cuales, aquellos que tienen entendimiento entenebrecido, que vienen ajenos a la vida de Dios, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y hace un paralelo con lo que Dios espera en nosotros y lo que debe haber sucedido en nuestra vida, en nuestro corazón, si es que realmente nos hemos propuesto que el Señor Jesucristo viva en nuestros corazones. Versículo 20 de Efesios 4, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y hay una condición, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Expresa ahí: despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados, dice el versículo 23, en el espíritu de vuestra mente. Y un último consejo que podemos leer, aunque el texto sigue hablando de muchas más cosas, dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si notas, si tienes una Biblia ahí, comienzas a mirarlo, solo estos versículos que he leído en este día, es interesante porque Pablo quiere expresar un deseo que el Padre, que Dios tiene de cada uno de nosotros, y ese es un requerimiento, es un pedido que está haciendo a que haya un cambio realmente en nuestra vida. Al venir a Dios, al conocer la grandeza de Dios, al entender que somos creación suya, al entender que tenemos grandes oportunidades en nuestra vida, y sobre todo alumbra nuestras tinieblas, alumbra nuestros corazones, podemos tomar la determinación de hacer cambios radicales en nosotros.
de que una persona que camina con el Señor, que le ha sido revelado su nombre, que es lo que está diciendo aquí la palabra, tiene la oportunidad de vivir de una manera diferente. Uno de los problemas que tenemos es que caemos en la queja y en juzgar a los demás y en quejarnos por una cultura, una sociedad que cada día se va desbordando más y más, unas familias que se van destruyendo, unos hijos que así como han nacido con una inteligencia tremenda, lo voy a expresar de esta manera, también con una rebeldía en su corazón que ya no respetan ni a los padres, ni mucho menos a las autoridades que siempre están tratando de hacer lo que a ellos les parece bien. Y se ha levantado una generación de tal manera que siempre va la rebeldía a ir contra cualquier autoridad. Y lo más terrible de todo es no tener en cuenta a Dios en sus corazones. Eso le va a llevar por un camino de perdición que a la final van a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. Y lo mismo nos ocurre, y esto es lo que está diciendo la palabra. Mire, si es que Dios, y me parece bien interesante lo que dice el versículo 21, porque expresa de la siguiente manera: si en verdad le habéis oído. Y hago una pregunta y lo hago con todo respeto, mi hermano o mi hermana. ¿Realmente tú has oído lo que Dios espera de ti? ¿Has comprendido las promesas maravillosas que tiene de tu parte? Los privilegios que tiene como hijo, como hija. La presencia, la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. A veces tenemos un conocimiento general de Dios, pero no nos hemos propuesto en verdad a escuchar de Él, a oír de Él. Que tú en la mañana le puedas decir: Señor, ¿qué es lo que quiere que tú hagas en este día? ¿Qué es lo que has hecho en mi vida? ¿Qué es lo que significa la presencia de Dios en mi corazón, en mi vida? Y cuando realmente escuchamos y estamos dispuestos, nuestro corazón, o como un texto que me gusta utilizar mucho de Apocalipsis 3:20, escuchamos el golpear de Dios a nuestro corazón, porque ahí lo expresa de una manera bien interesante. Dios, el Señor, siempre estando a la puerta, insistiendo con nosotros. Y yo admiro la paciencia de Dios que ha tenido con nosotros. Conmigo yo siempre he dicho: Señor, tú has tenido tanta misericordia, tanta insistencia, años quizás, Dios, esperando que yo haga cambios en mi vida, porque Él me ha dado la capacidad para hacerlo, pero por mucho tiempo prolongué eso que Dios me había hablado, que Dios me decía, y a veces no prestaba atención definitivamente lo que Dios esperaba de mí. Sí, escuchaba mensajes, enseñanzas, leía la palabra, pero más que todo, cuando leía la palabra, pensaba en los demás, pero no pensaba en mí mismo. Hasta que un día dije: Señor, yo quiero escucharte en verdad. Realmente quiero prestar atención. Y hay muchos textos en la Biblia que tú escuchas donde el mismo Señor Jesucristo, en los diferentes evangelios, y lo repite mucho en el libro de Apocalipsis cuando está hablándole a las iglesias, y una expresión bien sencilla que dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. La pregunta que me hago cuando expreso ese versículo es, personalmente, y tal vez tú puedes hacerte esa pregunta: ¿para qué Dios nos dio oídos? Bueno, sí, para oír, pero ¿realmente oímos lo que Dios quiere decirnos? Una cosa es escuchamos ruido. A veces hay gente para que está en la soledad y para no sentirse sola, coloca quizás un mensaje, coloca canciones, prende quizás el televisor y escucha todos los programas que están pasando, pero no presta atención a lo que realmente se está diciendo. Igualmente pudiera decir, y lo digo con todo respeto para muchas de las personas que nos acompañan en el tiempo devocional, en este tiempo de reflexión, escuchamos ahí palabras que quizás estoy diciendo y a la final, si hacemos una evaluación, ¿qué aprendí? ¿Qué me dijo el Señor hoy? A veces quedamos vacíos porque no hemos prestado atención de una manera verdadera. Señor, hoy quiero escuchar mi voz. Pudiera contarle las experiencias que yo he tenido cuando dispuse en mi corazón para escuchar lo que Dios quería enseñarme, revelarme en su palabra. Mi vida comenzó a tener un cambio, y esto es lo que está hablando justamente este pasaje. Lo primero que dice ahí en el versículo 21 es que si es que hemos oído
Inclusive el versículo 20 está haciendo una expresión bien interesante aquí de Efesios 4. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Realmente el que nos enseña cómo vivir y nos enseñó por su estilo de vida cómo vivir, justamente fue nuestro Señor Jesucristo. Pero para aprender de Él debemos también saber escuchar. Si es que en verdad, dice ahí, hemos oído. Pero realmente hay otra cosa que es bien interesante, que menciona ahí el versículo 21. Si habéis sido enseñados o por Él enseñados. Qué interesante. Nosotros podemos buscar personas y en las redes sociales, en los hay diferentes temas que de gente que quizás con buen corazón, con buena intención, tratan de enseñarnos lo que Dios espera en nosotros. Pero la verdad, esas buenas intenciones se quedan en eso, buenas intenciones. Y yo sé que Dios tiene hombres, mujeres que se esfuerzan en ser esos portadores de voz, en ser esos que transmiten las buenas nuevas de salvación, con buenas intenciones, dirigidos por Dios. Y nosotros decimos, Señor, necesito que me enseñes. Siempre mi oración, inclusive cuando estoy en estos tiempos compartiendo contigo esta palabra, yo le digo, Señor, que no sea mi sabiduría, ni mi entendimiento, ni solamente por llenar un espacio, sino que a través de la palabra, a través de la revelación de la palabra, Señor, tú nos enseñes a vivir para ti, a despojarnos, como dice esa misma palabra, a tener un corazón dispuesto para ti. Y es condicional lo que está diciendo, si es que habéis sido enseñados por el Señor. Y vale la pena a esta altura hacer esa pregunta. Señor, lo que yo sé es porque tú me has enseñado o porque simplemente otro me lo ha transmitido como un buen consejo. Porque cuando Dios nos enseña la palabra, produce un impacto tan fuerte en nuestra vida que nos hace reconocer las cosas que hemos hecho, quizás no de acuerdo a lo que Él nos ha planteado en la Biblia, sino de acuerdo a nuestro conocimiento y más aún de acuerdo a nuestra conveniencia. Entonces somos selectivos en lo que Dios quiere enseñarnos, en lo que el Señor quiere enseñarnos. Y es como cuando nos sentamos a la mesa, nos sirven un buen plato, un buen almuerzo, una buena comida y nos dan toda clase de alimentos y nosotros decimos voy a comer de esto, voy a comer de aquello, esto no lo voy a tomar y tomamos prevención y a veces sentados en la mesa disfrutando de ese plato decimos esto no como porque me hace daño o advertimos desde antes no me van a dar de tal alimento porque mi cuerpo va a reaccionar. Asimismo cuando estamos siendo enseñados inclusive por el Señor somos selectivos con la palabra porque a veces Dios en la enseñanza que nos da, voy a expresarlo de esta manera, pone el dedo en la llaga y como que nos produce dolor y como que decimos esto no es para mí, esto es para otra persona. ¿Quién sabe a quién le está hablando el Señor? Cuando Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón, cuando el Señor está diciendo, hija, hijo, ábreme la puerta, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero enseñarte a vivir para mí. Si habéis sido enseñados por Él, dice ahí la palabra, pero esa enseñanza dice en la parte final del versículo 21, conforme a la verdad que está en Jesús. No hay nada más peligroso que una verdad mezclada con mentiras, porque los resultados no van a ser los mejores. Ahora, teniendo en cuenta esto que dice tanto el versículo 20 como el 21, es la base por el cual el apóstol Pablo está diciendo, y vuelvo a regresar al versículo 17 de Efesios 4, donde dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? ¿Cuál es la diferencia? La mayoría de gente que no conoce a Dios, por lo que expresa este versículo, dice que andan en la vanidad de su mente. Viven por lo que piensan, mas no por lo que realmente anhela en su corazón, mas no por lo que Dios ha dispuesto para aquellos que se acercan a Él. Y esa es la diferencia que deben marcar en aquellos que hemos tomado la decisión de caminar tomados con el Señor. Esa vanidad de la mente es simplemente somos movidos quizás por lo que vemos y quizás en estos momentos esta semana compartimos cuáles son las estrategias que el enemigo usa para desviarnos de la verdad, para entretenernos en cosas que no edifican, para preocuparnos inclusive, para tener cautivos nuestros pensamientos, que también lo está diciendo este texto.
en la vanidad de la mente. Y me gusta hacer preguntas en medio de esto para que tú reflexiones. ¿Realmente tú estás caminando en la vanidad? La vanidad es algo que no aprovecha, no perdura. Simplemente es como cuando tú tienes el deseo de tener algo. Vas quizás al supermercado, o vas a la tienda, o vas a un almacén donde hay ropa de todos los estilos, bonitos diseños, ves un calzado bien hermoso, bien precioso, pasa por un restaurante, ves que están brindando un plato de comida bien exquisito y tu mente se queda pegada a eso ahí, o ves un vehículo de una gama o de un estilo bien hermoso y tu pensamiento queda cautivo solamente en esas cosas. Quiero tenerlo y a veces igual que hacía la comparación al principio, como niños pequeños, quizás le rogamos: Señor, necesito esto, yo no puedo vivir si tú no me das esto, pero simplemente es algo que lo queremos tener por un momento. Cuando Dios por su misericordia o nosotros por nuestro esfuerzo lo tenemos, simplemente nos gozamos porque lo alcanzamos, pero termina siendo un objeto más de aquellos esa colección de cosas que tenemos. Yo no sé si tú vas al lugar donde guardas tu ropa, tú guardas tu calzado, miras esa cantidad de ropa, esa cantidad de calzado. Algunas prendas de las que tiene las usa muy de vez en cuando. Y quizás muchas de ellas solamente están ocupando un espacio. Hubo un día que soñó con ella, que la compró, la alcanzó, se alegró su corazón y dijo: al fin logré esto me queda bien, esto me calza bien. Y te alegras, pero simplemente termina siendo un objeto más. Muchas cosas en la vida justamente es eso. Se produce una ansiedad en nosotros que no la llena absolutamente nada, ni la llenamos absolutamente con nada. Y esto es lo que está diciendo el Señor. El común y corriente de la gente, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, andan conforme a la vanidad de su mente. ¿Por qué? Versículo 18 es bien interesante porque dice que tienen el entendimiento entenebrecido. No saben para qué se esfuerzan. Quizás llega el momento en que puede reflexionar: bueno, ¿yo para qué trabajo? ¿Yo para qué me levanto cada mañana? ¿Cuál es la razón de vivir? Y pudiéramos saltar a textos del Antiguo Testamento que son bien interesantes, que nos llevan a la reflexión. Por ejemplo, el libro de Isaías en el capítulo 25 dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no aprovecha? Ni vuestro trabajo en aquello que no sacia. Y a través de ese pasaje es interesante que expresa, parafraseando el texto, dice: lo único que realmente va a permanecer en nosotros es aquello que recibimos de parte de Dios y que realmente nos fortalecemos en el Señor. Vuelvo y leo el texto de Efesios 4:18. Dice que la mayoría de gente, los gentiles, los que no tienen conocimiento de Dios, dice, tienen el entendimiento entenebrecido y sus vidas son ajenos a lo que Dios espera, ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, por el desconocimiento, por no escudriñar esos tesoros preciosos que vienen de parte de Dios, ajenos a la vida de Dios. No me interesa qué espera Dios de mí, solamente me interesa llenar mi corazón, cumplir mis sueños, cumplir mis objetivos, cumplir mi ego, mi yo, que tanto, que si no lo tengo, mejor dicho, mi vida no es igual. Y eso es justamente por la dureza de corazón. Y esto nos lleva, y algo con lo que quiero terminar es con lo que dice el versículo 19. Dice: por la dureza de su corazón, dice, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No tienen en cuenta a Dios. Lo único que le interesa a este tipo de personas es llenar su ego, tener ellos, acumular ellos, no le importa los demás, pero sobre todo no tienen en cuenta que los resultados de una vida así van a ser desastrosas, de pronto no ahora, porque solamente vienen con una ambición de llenar, de acumular cosas en su corazón, de alcanzar objetivos en su corazón, pero realmente no tienen en cuenta lo que Dios espera y tiene para sus vidas. Por eso lo que Dios espera de nosotros y lo que nos está diciendo esta palabra dice: más vosotros, no es el estilo de vida que Dios espera de nosotros. Y en la parte final dice:
y tal vez mañana continuamos con esto en cuanto a la pasada manera de vivir, de todo esto que teníamos nosotros. Si es que realmente, como vuelvo y reitero lo que dice el versículo 20 y 21 de este hermoso pasaje, solamente si nosotros hemos aprendido de Cristo, dígale a Él que te enseñe, que quiere tener cambios en su vida, que quiere aprender de Él. Quizás es una de las razones o de los propósitos o de la oración que tú le digas al Señor en una forma personal. El Señor, yo estoy cansado de hacer lo que a mí me parece, quiero aprender a tener una vida diferente contigo, una vida que te agrade, a tener cambios, a ponerle sentido a mi vida, razones de vida, pero no conforme a los deseos de mi corazón, sin Dios, sino de acuerdo a la revelación que Él tiene para cada uno de nosotros. Tu vida va a cambiar, las cosas van a ser diferentes, te lo garantizo, porque lo he experimentado, porque es lo que Dios nos promete a través de la palabra. Mi hermano, mi hermana, tú vales mucho para Dios. No menosprecies su vida, no desperdicies tu vida, aprovecha al máximo. No temas por lo que tengas que enfrentar, pues en medio de todas esas cosas vamos a ver el poder de Dios, la gracia de Dios, y vamos a experimentar realmente la compañía de Dios en nuestra vida. Sí, Él está con nosotros. Pero no hay nada más hermoso que disfrutar, aún en medio de esos momentos complicados, ahí vamos a escuchar a Dios, ahí vamos a ver a Dios, y sobre todo la oración que yo siempre le digo que fue mi primera oración al Señor: Padre, necesito que te reveles a mi vida, necesito cambios en mi vida, y ten la plena seguridad de que Dios lo va a hacer contigo. Y te oramos en estos momentos y decimos: Padre precioso, yo te doy gracias, porque en tu bondad y en tu misericordia nos podemos gozar. Y nos das oportunidades cada día para cambiar, Señor, para hallar sentido, para salir de la rutina, Señor, pero sobre todo para ser desafiados por ti. Sigue hablándonos a través de esta palabra, Señor, y que hoy, Señor, podamos tener ese encuentro contigo, Señor, disfrutar de tus bondades, de todo lo que nos has dado, Señor, que no sea simplemente información que tenemos, conocimiento, Señor, sino que realmente esta palabra sea revelada en nuestra vida, Padre, para andar conforme al llamamiento que tú nos has hecho, Padre. Muchas gracias por tu pueblo. Yo lo bendigo, Señor. Yo lo coloco delante de ti, Padre. Sé propicio para cada uno de ellos. Trae sanidad, medicina, Señor, a su cuerpo, sanidad a su alma, Padre, y muchas razones para vivir, Padre. A ti te doy en honor la gloria, eterno Dios, y te doy muchas gracias por estos medios y por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a soltar. Que hoy sea un día lleno de bendición y de gracia de parte de Dios. Le hablo a su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.